Se trata de un motor de 130 revoluciones por minuto a 12 voltios, que tiene una reductora de 1/50 y dos encoders de efecto Hall que dan 512 pulsos por canal por vuelta completa del eje de salida. Empleamos una fuente de alimentación de 12 voltios y 2 amperios para moverlo, así como un puente en HL298N que permite cambiar la dirección del motor invirtiendo la polaridad mientras que protege nuestro controlador. El software está estructurado en dos niveles. El primero de ellos, soportado en Arduino, tiene por misión llevar a cabo todas las órdenes que le enviamos al motor. La interfaz desarrollada en AppDesigner permite el control PID en velocidad y en posición, incluyendo funciones de selección de los valores de las constantes o visualización de las gráficas. Del motor en posición vertical y vamos a someterlo a distintas entradas para ver cómo es su respuesta. Para ello disponemos de la herramienta que hemos hecho en AppDesigner. Vamos a empezar con una entrada al 50%, ¿vale? Encendemos la gráfica y aplicamos la entrada. Después del escalón podemos ver simultáneamente la respuesta del motor. Paramos la gráfica y vemos que aquí nos aparece el resultado del ensayo. Para no hacer muy largo el vídeo, simplemente decir que hemos repetido este procedimiento con los distintos valores propuestos y tenemos las siguientes salidas. 10% del régimen máximo en sentido negativo, 10% del régimen máximo en sentido positivo, igual para el 50% e igual para el 100%. Además, la rueda la hemos colocado en uno de los ensayos de manera descentrada y los resultados de los ensayos son los siguientes. Sin tener en cuenta que está superpuesta la respuesta de la función de transferencia que hemos extraído, los resultados del primer ensayo serían estos, los que contienen los saltos. 50% negativo, parecido, pero vemos que la pendiente es decreciente y además vemos que el motor no alcanza tanta velocidad como en positivo. Tanto al 10% positivo como negativo, la salida del motor es cero porque el voltaje no es suficiente. Entonces esto lo vamos a explicar en el documento, el por qué ocurre, con más detalle y cómo lo podríamos solucionar. Para adelantarlo podríamos hacer un mapeado de tal manera que cuando el input sea del 10%, al PWM le mandemos un valor un poco mayor. Y esto pues tendríamos que, como he dicho, tendríamos que hacer un mapeado. Para el 10% negativo ocurre lo mismo, la salida es nula. Y para el 100% vemos que tampoco alcanzamos la cifra deseada, el valor en régimen permanente deseado, que sería el que nos indica la función de transferencia al aplicar un step de 130, que sería el valor máximo de nuestro motor. Entonces también tendríamos que ajustar el parámetro por medio del mapeado para que nuestra salida, nuestra función destino sea lo más parecida a la salida posible. Si por último vamos al ensayo que hemos hecho con carga descentrada, pues vemos que el régimen permanente del motor no alcanza una velocidad constante, sino que tiene unas oscilaciones. Entonces esto también tendremos que tenerlo en cuenta a la hora del control. Voy a intentar hacerlo de forma más o menos rápida. Primero, en MATLAB con el Simulink importé el modelo lineal que creamos para la entrega anterior y mediante la herramienta PID Tuner pues ajusté el PID de la forma óptima y me salían estos valores de la K, de la KP, de la KD y de la KI. Y además me apareció un filtro. Esto intenté extrapolarlo a Arduino, haciendo las conversiones pertinentes, y la respuesta no era óptima. Entonces, la forma en la que he procedido
ha sido ajustando individualmente cada uno de los parámetros usando la interfaz nueva. Entonces primero he ajustado la P, con 3 y con 4 vemos que el error de posición, el error en régimen permanente se hacía ya 0, sin necesidad de añadir integral ni derivativo. El problema es que a partir de 2 aparece una inestabilidad. Entonces, sobre todo ocurre cuando pasamos de saturación o de un voltaje alto a una referencia baja, que entran en juego el derivativo y el integral. Bueno, en este caso sería solamente el proporcional, y al haber una diferencia tan grande, pues vemos que el sistema oscila de una forma muy indeseable. Entonces, de ahí el 1,8, si cogemos exactamente el mismo escalón, vuelve a aparecer una oscilación fuerte, pero dura unos pocos milisegundos y se coloca rápidamente cercano a la referencia. Vemos que aquí todavía no hemos anulado el error. Entonces, el error en régimen permanente, quiero decir. Entonces, entra en juego la constante KI para añadirle control integral. Y bueno, si vemos las salidas, casi todas consiguen anular el error en régimen permanente. Me he quedado con 0,3 porque así acumulamos menos error en la cuenta que lleva Arduino. Podríamos tener otro tipo de soluciones, pero bueno, esta era una forma cómoda y sencilla que me ha resultado menos trabajosa, y he cogido 0,3 que funcionaba bien. Finalmente, al hacer el ajuste del derivativo no comprobamos que haya una variación muy significativa. Sí que quería tenerlo porque, por ejemplo, cuando tenemos un rato el motor en régimen permanente y lo tenemos por ejemplo, en saturación, o incluso estas entradas, las mayores eran al 80%. Si lo tenemos un rato y luego bajamos, se acumula mucho error para el integral y la respuesta se hace lenta. Entonces sí que quería darle por lo menos un poco. El problema de darle más de 0,3, que es el resultado que hemos cogido, es que el sistema no se queda inestable, si le das un valor moderado, pero sí que es verdad que oscila muchísimo. Entonces, al darle 0,3 aparecen oscilaciones después de lo que decíamos, una entrada saturada durante un tiempo, y luego al hacer una bajada aparece esta oscilación, que bueno, si no es ideal, sí que es verdad que dura unas pocas décimas de segundo. A lo mejor en medio segundo ya está otra vez en régimen permanente bien. Esto, dependiendo del uso que vayamos a hacer, podríamos quitarle directamente el control derivativo, quedarnos con el proporcional y el integral, que ya hemos visto que da un resultado bastante bueno. Pero bueno, quería dejarlo por lo dicho, para que cuando tengamos una cierta acumulación de error integral, pues la velocidad de establecimiento sea más o menos rápida. Pero bueno, esto solamente ocurre en este caso en el que tenemos el sistema saturado y le damos una entrada de repente muy baja de, pues esta en concreto me parece que era de 5, ¿vale? Un 5%, pasar del 100% al 5%. Si hacemos un uso más racional del motor y pasamos de 100 a 5, por ejemplo, siguiendo una rampa o siguiendo una entrada menos brusca, o aunque sea haciendo 100, 70, 60, 0 o 170, 60, 5, esta sobreoscilación no ocurre jamás. Vale, esto es solamente el caso extremo y quería tenerlo en cuenta. Así que, pues nada, este es el vídeo completo y estos son los valores que he cogido al final de PID, y nada, el seguimiento de la posición que hemos incorporado aquí, que va de 0 a 100 y vale 0 cuando arrancamos la aplicación, y bueno, pues ya está todo visto. Aquí podemos observar la interfaz desarrollada de App Designer, a la que le hemos añadido un mando rotativo que va entre 0 y 100 para elegir la posición final deseada para el motor, un par de cajas editables para introducir los valores deseados de KP y KI, y un botón para indicar la activación del control de posición. En esta pantalla, en esta gráfica, podemos observar la evolución. Lo que pasa es que en mi ordenador pues está un poco antiguo y no actualiza bien, entonces la veremos después ploteada con MATLAB. Bueno, podemos empezar imprimiéndole una posición de 25 para ver la reacción del robot.
Esta es la interfaz gráfica final de App Designer. En ella podemos activar y desactivar las gráficas. Tenemos también una rueda para introducir el valor tanto positivo como negativo de la velocidad y unas cajas en las que podemos introducir los valores para las constantes del control de velocidad, y en este botón iniciaríamos la acción. En un sentido y en el contrario. Y con este botón podríamos detener el motor. También tenemos un control de posición en el que podemos introducir en esta rueda el valor deseado de la posición, y en estas cajas los valores para las constantes del control. Y en este botón se iniciaría también.